Un auxiliar de vuelo intentó sacar a un adolescente negro por la salida de emergencia en pleno vuelo, pero segundos después, su padre cambió la situación y sacó al atacante a rastras. Lo que sucedió después te dejará sin palabras. Se agarró a la manija de la salida con un bebé en brazos, seguro de que nadie se atrevería a detenerlo. Suscríbete si crees que ningún uniforme está por encima de la ley. En el momento en que Marcus Del Roy subió al vuelo 732 de Skyward Air, algo no iba bien. Al principio no supo qué era. Quizás fue la repentina disminución del ruido en la cabina al entrar, o la sensación de que el aire parecía demasiado quieto, demasiado pesado. Pero la sensación se intensificó a medida que avanzaba por el estrecho pasillo, con su hijo de 6 meses, Ezra, acurrucado contra su pecho en un suave portabebé azul. El niño se movió, pero no lloró. Sus deditos se cerraron alrededor del cuello de la camisa de Marcus. Algunos pasajeros levantaron la vista y apartaron la vista rápidamente. Algunos se removieron incómodos, el lenguaje universal de los viajeros que se preparan para el llanto de un bebé. Marcus lo había visto antes. Miradas cansadas, sonrisas forzadas, las oraciones silenciosas de quienes esperaban un vuelo tranquilo. Los ignoró a todos. No se trataba de su comodidad. Se trataba de Ezra, de demostrarse a sí mismo que podía compaginar la paternidad con el exigente trabajo de su carrera. Se trataba de no ceder al miedo. Pero entonces vio a la azafata. Alto, rígido e inexpresivo, el hombre permanecía de pie a mitad del pasillo, cerca de la puerta de la cocina, con las manos firmemente entrelazadas a la espalda. Su uniforme estaba inmaculado, con los pliegues justos y cada botón reluciente. Su placa de identificación decía Orrin Vance. En cuanto sus miradas se cruzaron, Marcus sintió una opresión en el pecho. Orrin no apartó la mirada. No sonrió. Tenía la mandíbula apretada, su postura demasiado inmóvil, como la de un soldado esperando una orden. No había calidez en su mirada, solo escrutinio. Al pasar junto a él, Marcus sintió que los ojos de Orrin seguían cada uno de sus pasos como un escáner detectando una amenaza. Ezra dejó escapar un suave gruñido y Orrin frunció el ceño, apenas perceptible, pero suficiente para delatar irritación. Marcus encontró su fila, se deslizó en su asiento y desenganchó con cuidado a Ezra del portabebé. Colocó al niño en la cuna junto a él y empezó a tararear una melodía baja y rítmica, más para sí mismo que para Ezra. El bebé arrulló suavemente y se acomodó. Marcus ajustó la manta, asegurándose de que los brazos de Ezra estuvieran libres pero calientes, y luego se recostó con una suave exhalación. Intentaba no darle demasiadas vueltas. Pero Orrin no se había movido. Al otro lado del pasillo, el auxiliar de vuelo permanecía inmóvil como una estatua, con la mirada fija en un pasajero, siempre volviendo a Marcus, no abiertamente. No lo suficiente como para que nadie más lo notara, pero estaba sucediendo, y Marcus lo sentía como la presión que se acumulaba tras una válvula sellada. ¿Puedo ayudarle? Srenia preguntó Marcus con voz educada pero firme. Orrin no respondió de inmediato. Dio un pequeño paso al frente. Sus zapatos resonaron suavemente contra el suelo. «Solo hago mi trabajo, señor», dijo finalmente, con la voz suave pero demasiado serena, demasiado controlada. Luego se dio la vuelta y se alejó sin esperar respuesta. La mirada de Marcus se posó en él mientras desaparecía en la cocina. Había algo en la forma de moverse de Orrin, preciso, calculado, como si cada gesto estuviera ensayado. Marcus había trabajado con hombres así en el mundo de los sistemas. Gente que controlaba los resultados con obsesión, cuya calma siempre parecía una advertencia. Ezra se removió en la cuna, dejando escapar un suave gemido. Marcus se inclinó hacia adelante, ajustando ligeramente la correa, susurrándole palabras tranquilizadoras. «Estás bien, amigo. Estamos bien», dijo en voz baja. Pero su corazón latía más rápido ahora. El zumbido de los motores había comenzado y las luces superiores parpadearon para indicar la salida. Una suave campanilla resonó en la cabina mientras la voz del piloto crepitaba en lo alto, dándoles la bienvenida y anunciando una ruta de vuelo tranquila. Marcus no oyó casi nada. Su mente estaba en Orrin Vance. Recordó haber leído un artículo años atrás sobre personas que podían predecir el peligro, no con hechos, sino con sentimientos. Intuición, reconocimiento de patrones. Marcus creía en eso. Su trabajo dependía de detectar cuando algo estaba ligeramente desincronizado, ligeramente fuera de ritmo,
y en ese preciso instante, todo en Orin parecía desfasado. El avión empezó a rodar. Marcus miró por la ventana, observando cómo las hileras de luces se difuminaban. Intentó quitárselo de encima. Estaba cansado, dándole demasiadas vueltas, proyectando nervios por viajar con un bebé por primera vez. Pero en el fondo, no se lo creía. Orin regresó durante el despegue, caminando por el pasillo para revisar los cinturones de seguridad. Se detuvo en la fila de Marcus un segundo más de la cuenta. Sus ojos se posaron en Ezra, luego en Marcus, luego en el compartimento superior. De nuevo, ninguna sonrisa. Solo ese juicio silencioso e ilegible. La mano de Marcus se movió instintivamente hacia el borde de la cuna, descansándola protectoramente sobre el pecho de Ezra. El avión despegó de la pista, y la cabina se inclinó suavemente con el ascenso. Algunos pasajeros murmuraron o rieron suavemente ante la sensación, pero Marcus permaneció callado, tenso. Los ojos de su hijo se abrieron brevemente, y luego se volvieron a cerrar. Orin no dijo ni una palabra. Simplemente continuó por el pasillo, no sin antes echar una última mirada por encima del hombro. Marcus lo sintió como un susurro frío en la nuca. El avión se estabilizó en su ascenso. Las luces se atenuaron ligeramente y los auxiliares de vuelo comenzaron a retomar sus rutinas. Pero Marcus ya no podía concentrarse en el viaje que le aguardaba. Sus pensamientos ya se habían dividido en dos. Una mitad observaba cada respiración de Ezra. La otra vigilaba al hombre alto con uniforme azul marino que parecía observarlo desde las sombras, y aunque aún no había sucedido nada, el mensaje en la mente de Marcus era clarísimo. La tormenta comenzó en silencio. Marcus notó que algo no iba bien al presionar el botón de llamada. Se iluminó con un suave timbre y el símbolo brilló sobre su asiento. Esperó, observando el pasillo. Pasó un auxiliar de vuelo, Orin Vance, pero ni siquiera lo miró. El hombre pasó de largo, rígido, con la mirada fija en la pared del fondo de la cabina, como si Marcus no existiera. Unas filas más adelante, otro pasajero pidió ayuda con la mano. Orin se giró casi al instante, con un gesto cortés y una sonrisa forzada. Pero cuando volvió a pasar junto a Marcus, la expresión se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Ezra gimió, un grito suave e inquieto. Marcus meció suavemente la cuna y se inclinó, tarareando en voz baja para calmar a su hijo. Intentó ignorar la opresión en el pecho, atribuyéndola a nervios y fatiga. Quizás estaba dándole demasiadas vueltas a las cosas. Quizás Orin simplemente no había captado la señal. Aún así, la tensión no se desvaneció. Unos minutos después, Marcus lo intentó de nuevo. Se detuvo a medio camino, mirando a Orin a los ojos mientras se acercaba. «Disculpe, ¿podría traerme agua, por favor?» Orin no se detuvo. Sus ojos se encontraron con los de Marcus brevemente, fijos y fijos. «Terminaremos enseguida», murmuró, apenas audible. «Pero ya están sirviendo», señaló Marcus con calma, señalando las filas de adelante donde los hombres bebían de vasos de plástico. Orin no respondió. Simplemente siguió caminando. Marcus se sentó lentamente. Sintió el cambio de energía, real, innegable. Algo frío en la mirada de Orin. No había prisa. No había distracción. Preciso, calculado. Ezra se movió de nuevo, soltando un gemido más fuerte. Marcus se inclinó de inmediato, acunando al bebé con suavidad y meciéndolo ligeramente. Los llantos no duraron mucho, pero atrajeron las miradas de varios pasajeros, curiosos, algunos compasivos. Un hombre, sentado al otro lado del pasillo con una sudadera azul descolorida, miró a Marcus con una expresión que decía: ¿Siempre es así? Marcus negó rápidamente con la cabeza, sin saber si se refería al bebé o al asistente. Pero el momento se quedó suspendido entre ellos como una pregunta sin respuesta. Se oyeron pasos. Orin volvió a bajar por el pasillo, esta vez más despacio, con más calma. Se detuvo en la fila de Marcus, miró a Ezra, y luego volvió a mirar a Marcus. «Quizás quieras calmarlo», dijo en voz baja pero firme. «Es un espacio compartido». Marcus parpadeó, sorprendido. «Tiene 6 meses», respondió, manteniendo un tono sereno. «Está bien». Los labios de Orin se crisparon, no exactamente una sonrisa. «Bien es relativo», dijo, y luego continuó. Algo cambió dentro de Marcus. No era ira todavía,
sino un calor que le subía por el pecho, una tensión que se acumulaba tras las costillas. Se giró hacia Ezra, quien había empezado a tranquilizarse, con las mejillas sonrojadas y los ojos parpadeando lentamente. «¿Estás bien?», susurró Marcus. «Estamos bien», pero no lo creía. Desde entonces, observó a Orin. Observó cómo servía agua a los demás con despreocupada eficiencia, cómo reía suavemente ante un chiste de un pasajero de primera clase, cómo sus hombros solo parecían tensarse al acercarse a las filas cercanas a Marcus. Era como un reloj. Cada gesto, cada mirada, tenía un filo más afilado que la profesionalidad. Marcus no podía dejar de analizarlo. Era ingeniero de sistemas de profesión, entrenado para detectar anomalías, patrones, fallos, y algo en el comportamiento de Orin gritaba patrón. En un momento dado, Orin se detuvo unas filas atrás, hablando en voz baja con otro tripulante. Marcus no pudo oír sus palabras, pero captó el destello de la mirada de Orin en su dirección. El otro auxiliar, un hombre más bajo y de cabello rubio rojizo, no dijo mucho. Tensó los hombros, asintió y se marchó. Ezra se removió de nuevo. Marcus tarareó suavemente, su voz fundiéndose con el zumbido ambiental de los motores, que se había convertido en una pared de sonido distante, constante, inmóvil. Era casi hipnótico, pero el consuelo que podría haberle brindado se perdió en la creciente inquietud de Marcus. Al inclinarse sobre Ezra, sintió que una sombra se detenía a su lado. Orin. «No se permite comida del exterior a bordo», dijo el auxiliar de vuelo con sequedad, señalando la botella que Marcus tenía en el bolsillo del asiento. Marcus levantó la vista, perplejo. «Es leche de fórmula, para mi hijo». «Hay reglas», dijo Orin sin pestañear. «La próxima vez informa al personal. Ofrecemos opciones». Marcus lo miró fijamente. «Ya está preautorizado», respondió con voz serena. «Lo escanearon en la puerta. Puedes volver a revisar el registro». Orin no respondió. Se quedó mirando un momento más, luego giró sobre sus talones y desapareció hacia la cocina. Un hombre en la fila de atrás se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Ese tipo siempre es así?», Trenia preguntó en voz baja, lo suficientemente bajo como para que el personal no lo oyera. «No estoy seguro», respondió Marcus, sin mirar atrás, «pero me está observando». Y era cierto. Cuanto más observaba Marcus, más notaba. El paso de Orin se ralentizaba ligeramente cerca de su fila. Su postura se endurecía. Pasó junto a otros bebés en la cabina sin siquiera inmutarse, pero cada vez que Ezra emitía un sonido, incluso un balbuceo alegre, la expresión de Orin se tensaba. Marcus miró la hora. Aún faltaban casi 2 horas. Apretó la espalda contra el asiento, intentando respirar a pesar de la creciente incomodidad. No quería conflictos. Solo quería llegar a casa, terminar el día como un padre orgulloso de haber sobrevivido a su primer vuelo en solitario con su bebé. Pero ahora sentía un peso, una pesadez que no tenía nada que ver con la altitud. Y al pasar Orin una vez más, con la mirada fija un segundo de más en el rostro del niño, Marcus sintió el primer escalofrío inconfundible del peligro. No sabía qué pretendía Orin, solo sabía que el hombre lo observaba con demasiada atención, y no por preocupación. Desdén. No solo eso, algo más frío. Ajustó la manta de Ezra y se inclinó de nuevo sobre su hijo, tarareando suavemente en la cuna de su cuello, pero sus ojos permanecían fijos en el pasillo, observando, esperando, porque en lo más profundo de su ser, Marcus sabía, cuanto más alto volaban, más peligroso se volvía el silencio. Sin previo aviso, Orin Vance se agachó y desabrochó el cinturón de seguridad que sujetaba al bebé Ezra a su cuna. El movimiento fue tan rápido, tan deliberado, que por una fracción de segundo, el cerebro de Marcus Del Roy se negó a registrar lo que veía. En un momento mecía a Ezra suavemente a través de una zona de turbulencia, susurrando sonidos tranquilizadores para calmar el llanto sobresaltado del bebé, y al siguiente, las manos de Orin estaban sobre su hijo. «¿Qué estás haciendo?», espetó Marcus con la voz tan alta que atrajo la atención de algunas personas de las filas cercanas. Orin no lo miró. Tenía la mandíbula apretada, la mirada fija en el niño, y en voz baja murmuró con una precisión escalofriante: «Es hora de deshacerse de las distracciones». Las palabras cayeron como hielo en la columna vertebral de Marcus.
Cada nervio de su cuerpo se activó al lanzarse hacia adelante, extendiendo un brazo entre la cuna y el asistente. La turbulencia apenas había disminuido, pero el verdadero temblor ahora provenía de su interior. Miró fijamente el rostro de Orin, buscando lógica, algún malentendido, algún protocolo que no entendía, pero lo que vio fue algo más. No confusión, no preocupación, crueldad. Los pasajeros a su alrededor se habían quedado en silencio. Sus charlas y risas habían sido reemplazadas por quietud y murmullos de confusión. Algunos se asomaron al pasillo, estirando el cuello. Un hombre con camisa de franela parpadeó lentamente, como esperando el remate de un chiste que no entendía. Pero no había chiste. No había política. No había protocolo. Orin levantó a Ezra de la cuna. ¡No! Srenia, gritó Marcus, con la voz quebrada por el pánico mientras intentaba alcanzar a su hijo. Pero Orin se giró agarrándolo con firmeza y dio un paso hacia la salida de emergencia. El tiempo se quebró. Las piernas de Marcus se movieron antes de que su mente pudiera reaccionar. Saltó de su asiento, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas, cada parte de su cuerpo apresurándose hacia su hijo. ¡Bájenlo! Rugió, abriéndose paso entre los estrechos asientos, rozando con el hombro la bandeja al levantarse. Los pasajeros jadearon audiblemente. Varios se pusieron de pie. La confusión se extendió como un reguero de pólvora. Un hombre mayor cerca de la parte de atrás intentó levantarse, pero la correa de su bolsa de oxígeno lo jaló. Otro, un hombre de negocios con una computadora portátil, estaba parado a mitad del pasillo, congelado, con la boca abierta pero en silencio. Orin no se detuvo. Caminó rápido, decidido. La puerta de emergencia se alzaba frente a él, sellada pero accesible. Una señal roja de advertencia brillaba junto a ella. Solo uso autorizado, cabina presurizada. La mente de Marcus corría. La cabina no estaba despresurizada. La altitud, demasiado alta. Abrir esa puerta podría matarlos a todos. Orin buscó el pestillo. ¡Deténganlo!, bramó Marcus. Pero el azafato más cercano se quedó mirando, con los ojos abiertos y las manos temblorosas a los costados. Otro tripulante dio un paso al frente, pero dudó, y luego se dio la vuelta, como si no supiera si intervenir o no. Era como si la autoridad de Orin pesara más que el sentido común. Marcus llegó justo cuando Orin tocó el asa. Agarró la base de la cuna de Ezra con ambas manos, tirando de ella hacia sí. El repentino movimiento soltó ligeramente a Ezra del agarre de Orin, y el bebé soltó un grito agudo y asustado. Orin se giró bruscamente con el rostro contraído. No volverá a llorar, siseó. La furia de Marcus estalló. ¡Denme a mi hijo!, gritó con los dientes apretados y los ojos encendidos. El avión volvió a sacudirse. Otra ronda de turbulencias sacudió los compartimentos superiores. Una maleta se desprendió y cayó al pasillo con un golpe sordo, sobresaltando a varios pasajeros que gritaron. El pánico se apoderó de la cabina, denso y rápido. La gente se agarró a los reposabrazos, otros buscaron a tientas sus teléfonos. Pero nadie se acercó, nadie lo detuvo. La puerta de emergencia estaba a centímetros de distancia. Orin volvió a extender una mano hacia la manija, con la otra todavía agarrando parcialmente a Ezra. Marcus se abalanzó, chocando contra el costado del hombre, golpeándolos a ambos contra el panel junto a la puerta. Ezra estaba encajado entre sus pechos, llorando a gritos. ¡Suéltame!, gruñó Marcus, intentando liberar el brazo de Orin. El hombre era más fuerte de lo que parecía. Años de trabajo en cabinas estrechas, quizás. O rabia, o algo más peligroso. Orin gruñó, retorciéndose violentamente. «Este ruido se acaba ya», espetó. El pequeño cuerpo de Ezra se estremeció de miedo con los puños apretados contra el pecho de Marcus. Marcus fijó la mirada en su hijo, esos ojos abiertos y aterrorizados que hasta entonces solo conocían consuelo, y algo en su interior cambió. Ya no reaccionaba. Estaba defendiendo. No solo a su hijo, sino cada respiración, cada latido, cada momento por venir. Plantó los pies en el suelo y empujó, estrellando a Orin contra la puerta de emergencia. El sonido de sus cuerpos golpeando el metal era ensordecedor. Las alarmas empezaron a sonar débilmente cerca de la cabina. Marcus no sabía si era por la altitud, la presión de la puerta o el caos. Daba igual. Los dos hombres forcejearon. Ezra fue jalado de nuevo a los brazos de Marcus, sus gritos amortiguados por el pecho de su padre. Marcus se giró
protegiéndolo, mientras Orin le arañaba la espalda, intentando alcanzar la manija de nuevo. La voz del capitán se quebró por el intercomunicador, llena de estática pero urgente. «Todos permanezcan sentados. Tripulación, ¿qué pasa ahí atrás?» Pero nadie respondió. Los demás auxiliares de vuelo se quedaron paralizados, entre la política y la sorpresa. Algunos pasajeros gritaron: «¡Ayúdenlo! ¡Tiene un bebé! ¡Llamen a la cabina!» Pero sus palabras parecían rebotar inútilmente en la tensión que envolvía la cabina como un alambre. Marcus se apoyó contra la pared, con el corazón latiendo como un trueno. Miró por encima del hombro. La mano de Orin estaba de nuevo a centímetros de la palanca de emergencia, con el rostro rojo de furia. Un último empujón. Marcus se giró por completo, apretando con fuerza a Ezra con el brazo, y usó el otro para empujar a Orin hacia atrás con todas sus fuerzas. El auxiliar de vuelo tropezó, perdió el equilibrio y sus pies resbalaron ligeramente en el suelo mientras el avión volvía a descender. Se estrelló contra el panel, agitando los brazos. La correa de la cuna se le escapó de las manos. Ezra estaba a salvo. Marcus retrocedió 2 pasos mientras Orin gruñía, preparando otra embestida. Pero ahora los pasajeros se movían. Un hombre de la fila 12 cargó hacia adelante. Otro llamó al alguacil aéreo, aunque nadie sabía si había alguno a bordo. El caos había llegado a su punto máximo. Y en medio de todo, Marcus temblaba, con el cuello de la camisa empapado de sudor, abrazando a su hijo que lloraba, protegiéndolo. A su alrededor, las máscaras de oxígeno empezaron a caer. Y aún así, nadie había sellado la puerta. Cuando el orden se derrumba, el caos revela la verdad. No hubo vacilación. Solo el instinto puro de un padre que observa a un extraño arañar la palanca de emergencia con una mirada que ningún hombre en su sano juicio debería tener. Los dedos de Orin ya habían agarrado la manija. El grueso metal brillaba bajo las tenues luces de la cabina. El hombro de Marcus lo golpeó de lleno en las costillas, desequilibrándolo. La fuerza los hizo estrellarse contra la salida de emergencia con un golpe sordo que les resonó en los huesos. La cuna se meció violentamente cerca, y los gritos de Ezra resonaron en el repentino caos como una sirena. «¡Suéltame! Component placement», gruñó Orin, con una voz más animal que humana. Saliva escapó de sus labios mientras se retorcía contra el agarre de Marcus, con el rostro deformado por la rabia. Marcus no respondió. Apretaba los dientes, su mente concentrada en una sola verdad. Si Orin lograba abrir esa puerta, Ezra no sobreviviría. Nadie más lo haría. Cada segundo contaba. Apretó el uniforme de Orin con más fuerza, obligándolo a retroceder contra el marco, pero Orin se retorcía como una fiera, con un brazo tirándose de nuevo hacia la palanca. «¡No, mi hijo!», gruñó Marcus con los dientes apretados. Los pasajeros que lo rodeaban habían estallado en gritos, llamadas de auxilio, gritos de miedo, pero el caos le resultaba lejano. Unos cuantos hombres estaban cerca, listos para intervenir, pero la furia de Orin los hizo retroceder. Golpeó con el codo alcanzando a uno de ellos en la cara. El hombre se tambaleó, sangrando a borbotones por la nariz. Otro dio un paso adelante, pero flaqueó cuando la rodilla de Orin golpeó el costado de Marcus, haciéndole gruñir de dolor. Aún así, Marcus se negaba a soltarlo. El grito de Ezra resonó de nuevo en la cabina. Marcus giró la cabeza hacia la cuna el tiempo justo para verla deslizarse 1 centímetro más cerca del borde del pasillo. La turbulencia había empeorado. Los compartimentos superiores crujieron y se oyó un crujido agudo al soltarse un panel del techo. Pero Marcus no tuvo tiempo de pensar en ello. Orin estaba recuperando el equilibrio. Su mano volvió a arañar la palanca, rozando la base con las yemas de los dedos. «¡Esto acaba ya!», reñía Orin, con una voz baja pero letal. Marcus empujó hacia arriba, obligando a Orin a desviar el brazo, pero el asistente contraatacó, golpeándolo con el hombro contra el pecho. Marcus se quedó sin aliento. Su espalda golpeó el borde de un asiento con un crujido, y el dolor le recorrió la columna. Los gritos de Ezra se intensificaron, desesperados y agudos, llenando la cabina como una campana de alarma. El intercomunicador zumbó. «¡Todos permanezcan sentados! ¡Mantengan la calma!», crepitó la voz del capitán, tensa y entrecortada. «Tripulación de cabina, contengan la situación ya». Pero ningún tripulante se movió. Los demás asistentes, todos hombres, se quedaron paralizados en medio del pasillo,
Uno de ellos, alto, rubio y tembloroso, dio un paso al frente antes de detenerse, mirando a Orin y luego a otro lado, como si suplicara en silencio que no lo vieran. Otro se agazapó, agazapado tras un carrito de comida, asomándose con los ojos abiertos y sin pestañear. Marcus lo vio todo de reojo y lo comprendió al instante. No venía ayuda. Rodó, retorciendo el cuerpo, y logró encajarse entre Orin y la puerta. Con un brazo, se echó hacia atrás y acercó la cuna, protegiendo a Ezra tras sus piernas. El otro brazo permaneció agarrado con fuerza al cuello de Orin. «Vas a matarlos a todos», dijo Marcus, jadeando, con la voz baja y temblorosa. Orin rió. No era la risa de un hombre sorprendido, sino algo más oscuro, medida, fría. «Solo si no pasan la prueba», susurró. Marcus parpadeó. «¿Qué prueba?». Antes de que pudiera asimilar la idea, Orin se abalanzó de nuevo, golpeando el cuello de Marcus con el antebrazo. Marcus jadeó, arqueando el cuerpo por reflejo, pero no lo soltó. No podía. La manija de emergencia volvió a aparecer a centímetros del alcance de Orin. Ezra gritó tras él, y ese sonido, agudo, desesperado e impotente, restableció las fuerzas de Marcus. Se abalanzó hacia adelante. Sus cuerpos volvieron a estrellarse contra el costado del avión, esta vez con más fuerza. El suelo se estremeció bajo sus pies. Una bandeja de bebida se deslizó por el pasillo, con el metal resonando como disparos contra los asientos. Los pasajeros gritaron. Un hombre buscó a tientas su teléfono. Otro se aferró al cinturón de seguridad con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos como el hueso. Orin arañó la cara de Marcus, arañándole la mejilla con las uñas, haciéndole sangrar. Pero Marcus no se inmutó. Gruñó, agarrando el brazo de Orin bajo el suyo y retorciéndolo con todas sus fuerzas. «No te lo llevarás», dijo Marcus con voz áspera. «No te llevarás a nadie». Su forcejeo los acercó peligrosamente de nuevo a la palanca. Uno de los dedos de Orin se enganchó debajo. Un solo tirón y... «¡No!». Marcus golpeó con el antebrazo la cara de Orin. El hombre echó la cabeza hacia atrás bruscamente, y su mano se soltó. Marcus alzó a Ezra en brazos al instante, mientras el llanto del bebé resonaba en su pecho. El repentino calor del cuerpo de su hijo, su latido, su peso, le infundieron algo primitivo en los huesos. Esto ya no era una pelea. Era un ajuste de cuentas. Orin se incorporó a toda prisa, con los labios apretados en una mueca, pero Marcus estaba listo. Con Ezra protegido por un brazo, se apoyó contra la pared de la cabina y le clavó la rodilla en el pecho. El encargado se tambaleó hacia atrás, agitando las manos. Otro empujón y su espalda golpeó la puerta. El sello de presión crujió bajo el peso. Marcus dio un paso adelante. El picaporte rojo brilló entre ellos, la amenaza final. Orin lo miró fijamente a los ojos. Y en ese momento Marcus vio algo aterrador. No miedo, no arrepentimiento, sino satisfacción. Como si el caos hubiera sido suficiente. Como si incluso el fracaso fuera una victoria. Esa comprensión le heló la sangre a Marcus. Este hombre no había perdido la cabeza. Lo había planeado. Cada movimiento, cada gesto, todo había sido deliberado. Marcus cambió de posición y le gritó al pasajero más cercano. «¡Retira la cuna!». Un hombre obedeció al instante, arrastrando la cuna del asiento hacia un lugar seguro. Orin aprovechó esa fracción de segundo para abalanzarse una última vez. Pero Marcus lo chocó de frente. Sus cuerpos volvieron a chocar, y Marcus lo inmovilizó contra la puerta, con los músculos tensos. El picaporte rojo tembló entre ellos, a centímetros de ambos dedos. Marcus no parpadeó. «La pelea ha terminado», dijo. Pero Orin se limitó a sonreír. La línea entre el miedo y la furia se rompió en un solo movimiento. El cierre de emergencia se desbloqueó con un estruendo brutal, y en ese mismo instante, un rugido ensordecedor estalló dentro de la cabina al abrirse de golpe la salida de emergencia. El mundo se inclinó violentamente. El viento silbaba a través de la abertura como un ser vivo, abriendo de golpe los compartimentos superiores y arrancando tarjetas de seguridad, revistas y servilletas que volaban por el aire como pájaros despavoridos. Las máscaras de oxígeno cayeron en una maraña desde arriba, sacudiéndose y agitándose en el caos. Los pasajeros gritaron, algunos agachándose, otros agarrándose a los reposabrazos con los puños apretados. El avión se sacudió, su cuerpo crujió al cambiar la presión. Marcus no pensó. Reaccionó.
Su brazo izquierdo estaba firmemente agarrado alrededor de Ezra. El bebé lloraba contra su pecho, sus pequeños puños agarrando su camisa. Su mano derecha se aferró al armazón del asiento, los nudillos golpeando el metal al apretarlo. El viento tiraba de él con una fuerza implacable, amenazando con arrancar a padre e hijo de sus asientos y lanzarlos al cielo. Le escocían las mejillas por la repentina caída de presión. Sus oídos rugían con algo más que ruido. Resonaban con instinto, terror, furia. Orrin Vance estaba de pie junto a la salida abierta, con los ojos abiertos, casi como una victoria retorcida y frenética. El viento azotó su uniforme, aplastándolo contra su piel como una segunda capa temblorosa. Se inclinó hacia el vendaval, con el rostro marcado por algo oscuro y satisfecho, una mano aún en el marco de la salida. La mirada de Marcus se cruzó con la suya. La pregunta ardía en sus ojos. ¿Qué clase de hombre hace esto? No había lugar para respuestas. Solo opciones. Tú mismo te lo buscaste, murmuró Marcus, apenas oyendo su propia voz. Cambió el peso del cuerpo, apoyando las piernas contra el asiento atornillado frente a él. Cada movimiento era una batalla. El suelo se estremeció. Objetos sueltos volaron junto a su cabeza. Una bolsa de viaje golpeó una ventana con un golpe sordo. Entonces Orrin se movió, se abalanzó hacia adelante, con la mano extendida hacia el hombro de Marcus como un gancho, intentando apartar a Ezra. «¡Esto se acaba ahora!», bramó Orrin, su voz un látigo de odio enredado en el viento. Marcus se quebró. Se retorció, usando una fuerza que desconocía tener. Con un movimiento suave y brutal, giró las caderas, empujando a Orrin de lado hacia la puerta abierta. Orrin gritó, tropezando al resbalar su pie en la alfombra que ahora ondeaba en ráfagas. Marcus no soltó a Ezra, no gritó, no dudó. Golpeó el pecho de Orrin con el hombro como un ariete. El impacto envió a ambos hombres contra el estrecho pasillo. Un hombre en la fila de al lado se agachó justo a tiempo cuando el cuerpo de Orrin se estrelló contra el asiento y luego rebotó hacia un lado. El viento aullante lo azotó, arrancándole los pies del suelo. Extendió la mano con fuerza, arañando el marco de la salida. Por un instante, sus dedos lo agarraron, manteniéndolo a medio camino entre la vida y el cielo abierto. ¡Ayuda!, gritó Orrin. El triunfo se había esfumado, reemplazado por pánico absoluto. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora estaban abiertos y aterrorizados. Marcus dio 2 pasos hacia adelante, cada centímetro luchando contra el vacío tras él. Se colocó entre Orrin y su hijo, entre el caos y la supervivencia. ¿Querías que abriera la puerta?, Srenia gritó por encima de la tormenta. «Entonces afróntalo tú mismo». Se abalanzó de nuevo hacia adelante, usando el respaldo como palanca. Con un estallido de fuerza, agarró a Orrin por el cuello y giró, arrastrándolo más cerca del vacío aullante. Orrin pateó, gritó, suplicó. Sus dedos se aferraron a todo, reposabrazos, cinturones de seguridad, incluso el antebrazo de Marcus. Pero Marcus había tomado una decisión. Esto no era venganza, esto era protección. Sus músculos ardían, sus piernas amenazaban con doblarse. Pero Ezra seguía llorando, aún con vida en sus brazos. Y eso era todo lo que importaba. Tiró una última vez, golpeando el hombro de Orrin contra el borde metálico de la puerta abierta. El grito del azafato se lo tragó el viento. Por un instante, pareció que lo sacarían, que Marcus se llevaría consigo. Entonces, de alguna manera, Marcus se giró lo justo. Orrin perdió el equilibrio. Se deslizó. Su mano se soltó del marco. El viento lo reclamó. Se fue. La cabina se sumió en un silencio atónito, si es que algo así podía existir entre el aire rugiente y las paredes oscilantes. Todas las miradas estaban puestas en Marcus, el hombre que sostenía a su hijo en un brazo y con el otro agarrado a la barandilla del asiento, con el sudor, las lágrimas y la dureza de su expresión grabada. El viento seguía azotando. La salida de emergencia seguía abierta, pero Orrin Vance se había ido, y Marcus Delroy seguía de pie. ¿Querías la puerta abierta? Pues acéptalo tú mismo. El rugido del viento atravesaba la cabina como un grito de la tierra misma. Papeles sueltos volaban como pájaros asustados. Los compartimentos superiores vibraban y las máscaras de oxígeno oscilaban como péndulos de pánico. Marcus Delroy se encontraba entre la vida y el vacío, con un brazo alrededor de su hijo pequeño, Ezra, y el otro apoyado en el marco de un asiento, empujando con todas sus fuerzas. Orrin Vance
El auxiliar de vuelo que hacía apenas unos minutos había intentado arrojar a Ezra del avión era ahora quien estaba a merced del cielo abierto. La salida de emergencia se abría como la boca de un monstruo, hambrienta e interminable. Un vacío de aire lo invadió, amenazando con arrancarlo todo del avión. Los pasajeros se aferraban a los apoyabrazos y respaldos, algunos gritando, otros demasiado conmocionados para hablar. Un hombre en la última fila tenía la corbata tan violentamente tirada por el viento que se le enredaba en la cara. Una bandeja de comida pasó zigzagueando como una cuchilla. Cada segundo parecía una eternidad. Sin embargo, en el ojo de la tormenta estaba Marcus, con las rodillas dobladas, el cuerpo tembloroso, el corazón latiendo en sus oídos más fuerte que los motores afuera. Ezra gimió contra su pecho, sus pequeñas manos aferradas a la camisa de Marcus, su suave llanto casi ahogado por el viento. Marcus bajó la cabeza brevemente, con la frente pegada a la de Ezra, aferrándose al calor del niño. Podía sentir el corazón del bebé latiendo aceleradamente. El miedo en la respiración de Ezra no era imaginario, era real, y fortaleció la determinación de Marcus. Con un gruñido, desplazó su peso hacia adelante de nuevo, presionando su hombro contra el pecho de Orin. El hombre se retorcía, sus zapatos lustrados resbalaban contra el suelo metálico, sus uñas arañaban los respaldos y reposabrazos de los asientos en un último intento por anclarse. Atrás quedó la fría precisión, el orgullo retorcido que lo había llevado a la locura. Ahora sus ojos gritaban la verdad. Orin no quería justicia, no quería paz, quería control, y ahora, despojado de ella, no parecía diferente del caos que había desatado. «Tú no decides quién vive», gruñó Marcus con los dientes apretados, los músculos tensos contra el vendaval. Su voz no era fuerte. No podía permitirse abrir demasiado la boca, pero cargaba con el peso de la furia. Orin no respondió. No podía. Abrió la boca en lo que podría haber sido una súplica, pero el viento le arrancó las palabras de la garganta. Extendió la mano, agarrando la manga de Marcus. Por un instante aterrador, Marcus perdió el equilibrio. El mundo se inclinó. Su talón resbaló contra un trozo de suelo resbaladizo. El asiento se aflojó. El viento soplaba bajo él como una ola que levanta un barco. Se giró, dándole la espalda a la tormenta, usando su cuerpo como escudo para Ezra. En ese segundo habría sido tan fácil soltarse, ceder a la gravedad y al caos y esperar que algo más suave viniera después. Pero su mente se rebeló. Así no. Un recuerdo irrumpió en sus pensamientos, la primera risa de Ezra. Ese sonido de hipo, desdentado, durante un cambio de pañal, cuando Marcus puso una cara de tonto. No fue heroico, no fue profundo, pero había sido suyo, y ese recuerdo encendió un fuego en él que nada podía apagar. Con un grito gutural, apoyó el pie en la base del asiento y empujó. Orin patinó hacia atrás. Uno de sus pies se enganchó en el marco del asiento, deteniendo su caída. La tensión se rompió como una cuerda. Marcus se tambaleó hacia adelante con la fuerza de su propio impulso, deteniéndose a centímetros de la salida. El viento lo arañó, tirando de su ropa, de su piel, intentando arrancar a Ezra de sus brazos. Pero se acurrucó alrededor de su hijo como una armadura, con la espalda arqueada y los brazos entrelazados. Orin gritó de nuevo, no con palabras, sino con instinto. Extendió la mano, tanteando con los dedos, y por un instante, sin aliento, Marcus pensó que podría agarrar a alguien más, a otro pasajero, una bolsa suelta, la manga de un abrigo. Pero nadie estaba lo suficientemente cerca. Todos estaban congelados en su lugar, atrapados en sus propias jaulas de miedo. Tras él, Marcus oyó el pesado ruido de un movimiento, alguien, o algo, intentando ayudar, intentando sobrevivir. Pero no podía girarse, no podía arriesgarse a cambiar su peso. «Quédate conmigo, Ezra», susurró, su voz casi perdida por el aullido. Solo un poco más. Volvió a mirar a Orin, todavía aprisionado por el pie, con el rostro desolado y las manos temblorosas. El hombre estaba a segundos de la salvación o de la tormenta. Y Marcus sabía la cruel verdad. Un paso en falso podría condenarlos a todos. Si Orin recuperaba el equilibrio, podría abalanzarse de nuevo. Si Marcus dudaba, podría perder el control. Le palpitaba el hombro. Le temblaban las piernas. Pero su determinación se mantuvo firme. Una mano se extendió hacia él, alguien de la fila de atrás, pero no lo alcanzó.
Una maleta se desprendió y se estrelló contra la pared opuesta. El impacto fue tan sobresaltador que provocó jadeos en la cabina. Orin volvió a gritar, agitando las manos buscando dónde agarrarse. Marcus no tuvo más tiempo. Echó mano de sus últimas fuerzas, apretando el pie con más fuerza, avanzando con todas sus fuerzas. Orin resbaló. Su zapato se desprendió. Por una fracción de segundo, sus miradas se cruzaron, una llena de odio, la otra de fuego. Y entonces Orin cayó. El grito fue arrebatado por el viento antes de que saliera por completo de su boca. Su cuerpo se desvaneció en el cielo abierto como una hoja perdida en una tormenta. El repentino silencio que siguió fue más escalofriante que el ruido, solo el inquietante aullido de la salida abierta y el traqueteo del avión. Marcus se tambaleó hacia atrás, jadeando, con el sudor corriéndole por la cara a pesar del frío. Ezra gemía en sus brazos, vivo, entero, a salvo. El corazón del padre latía como un tambor de guerra bajo sus costillas. A su alrededor, los hombres exhalaban temblorosamente, algunos desplomándose en los asientos, otros demasiado aturdidos para hablar. Marcus se giró lentamente, con el cuerpo dolorido, el viento aún tirando de su ropa. La salida seguía abierta de par en par. El peligro aún acechaba, pero por ahora, la amenaza había desaparecido. Apretó los dientes y susurró, más para sí mismo que para nadie. Cuando el cielo se abre, las decisiones cortan más que cuchillos. La mano de Orin aferró el brazo de Marcus con una fuerza aterradora, arrastrándolo hacia la boca aullante de la salida de emergencia. El viento aullaba por la cabina, tirando de ropa, papeles y bolsas sueltas, pero Marcus no tuvo tiempo de procesar el caos. El llanto de Ezra resonaba agudo en sus oídos, un sonido tenue y desesperado por encima del rugido. Los pequeños puños del bebé golpeaban débilmente el pecho de Marcus, mientras luchaba por mantener el equilibrio, con los pies raspando el suelo metálico, buscando algo, cualquier cosa, a lo que agarrarse. El rostro de Orin estaba contorsionado por una máscara de furia, no solo ira, sino algo más profundo, algo agrietado. Sus ojos se desorbitaban por la tensión del agarre, las venas latían en sus sienes. No solo intentaba escapar, intentaba llevarse a Marcus y a Ezra con él. «¡Suéltame!», bramó Marcus con la voz casi ahogada por el aire. Pero Orin no respondió. Tenía la boca abierta, los dientes apretados, los ojos fijos en una desesperación que ignoraba la razón. Ya no se trataba de disciplina ni protocolo. Era una locura. La espalda de Marcus golpeó el borde del marco de la puerta. Una fría punzada de dolor le recordó lo cerca que estaban del borde de la muerte. Un resbalón, una respiración demasiado tarde, un músculo debilitado. Eso era todo lo que haría falta. Su cuerpo temblaba bajo la tensión del tirón de Orin. La correa del porteador de Ezra se le clavaba en el hombro mientras el viento intentaba arrebatar al niño. 1000 pensamientos colisionaron en la mente de Marcus. ¿Cómo desplazar su peso? ¿Cómo contrarrestar el agarre de Orin? ¿Cómo proteger a Ezra sin perderse? Por una fracción de segundo, su mente se desvió a otro lugar. La habitación del hospital, la luz tenue, el aroma antiséptico y loción de lavanda. La primera sonrisa de Ezra, gomosa y brillante. Ese breve instante, tan lleno de vida, brilló en su interior como una chispa que se enciende en la hierba seca. No podía dejar que esto terminara allí. No lo haría. Marcus inhaló profundamente, dobló las rodillas y con todas sus fuerzas giró el cuerpo. El agarre de Orin se soltó cuando Marcus se agachó, se soltó de la mano que lo tiraba hacia atrás y se lanzó hacia adelante como un ariete. Su hombro impactó contra el pecho de Orin y la fuerza los dejó a ambos sin aliento. Orin tropezó, su pie golpeó el borde de la puerta, su grito se perdió en el viento. ¡No! «Component placement», rugió Orin, agitando una mano para mantener el equilibrio, la otra intentando agarrar de nuevo a Marcus. Pero no había nada a lo que agarrarse. La cabina se inclinó ligeramente mientras el piloto ajustaba la altitud, y en ese momento, el equilibrio cambió. El cuerpo de Orin se inclinó hacia atrás, ingrávido por un segundo, suspendido entre el cielo y el acero. Marcus extendió la mano instintivamente, no por piedad, sino por reflejo, pero sus dedos apenas rozaron la muñeca de Orin antes de que el viento se lo llevara. Su uniforme ondeó como una bandera rasgada al desaparecer en el rugiente azul. Un jadeo colectivo estremeció la cabina. Por un segundo,
Pareció que el tiempo se había detenido. El viento seguía aullando, las máscaras seguían colgando y la salida seguía abierta como una boca a punto de gritar, pero en ese instante reinó el silencio. Marcus se tambaleó hacia atrás, apenas con los pies bajo su peso, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que iba a romperle las costillas. Apretó a Ezra contra su pecho, con ambos brazos apretados, sus labios presionando la parte superior de la cabeza del bebé. Ezra lloró, pero estaba a salvo. Vivo. El calor del cuerpo de su hijo estabilizó a Marcus más que el suelo bajo sus pies. Se giró lentamente, observando los rostros a su alrededor, rostros atónitos, aterrorizados, algunos con los ojos abiertos y la boca abierta, otros sacudiendo la cabeza con incredulidad. Ninguno habló. Marcus respiraba entrecortadamente. Su camisa se le pegaba a la espalda por el sudor. Le temblaban las manos, pero no de miedo. Había ido más allá. Lo que ahora latía en su interior era algo más. Resolución. La que solo se logra al enfrentarse a la muerte y negarse a parpadear. Se arrodilló junto a una fila vacía, acunando a Ezra en el hueco del codo, con la mirada fija en la puerta, en el aire que la atravesaba como una sirena que advertía de que venían más. Alguien gritó que cerraran la puerta. Otro hombre corrió a ayudar. La cabina se movía de nuevo. Pero para Marcus, el momento se había concretado. El mundo se había abierto a 9.000 metros de altura, y él lo había contemplado y sobrevivido. El cielo se llevó al depredador, pero la batalla estaba lejos de terminar. Intentó lanzar a un bebé negro por la puerta de emergencia, pensando que el silencio lo protegería. Si crees que todo acto de crueldad debe enfrentarse a la justicia, suscríbete. La justicia empieza aquí. El rugido del viento atravesó la cabina como una bestia desatada, ahogando gritos, órdenes e incluso el pensamiento mismo. La salida de emergencia se abrió como una herida en el costado del avión, dejando entrar el cielo con una furia para la que nadie podría haber estado preparado. Marcus Del Roy se tambaleó hacia atrás, abrazando con fuerza a Ezra, con el cuerpo del bebé tan apretado contra su pecho que podía sentir cada latido de pánico. Sus pulmones luchaban por respirar mientras el vacío amenazaba con desgarrarlo todo. Los compartimentos superiores vibraron, una maleta volcó y las máscaras de oxígeno se balancearon violentamente como péndulos en cuenta regresiva hacia el desastre. «¡Aguanten!», suingó alguien, pero la voz se apagó casi al instante. Dos hombres pasajeros se apresuraron por el pasillo hacia Marcus. Uno vestía un traje marrón, con la corbata ondeando sobre su hombro como una bandera en una tormenta. El otro llevaba una camisa de franela desteñida y se agarraba a los respaldos de los asientos con los nudillos blancos mientras se movía. Ninguno dudó. Se agacharon para mantener el equilibrio, con los ojos abiertos pero concentrados. Juntos, llegaron a la puerta abierta, con la espalda apoyada contra la pared, y comenzaron a tirar de la palanca de emergencia, esforzándose por cerrar la puerta. «¡No se mueve!», gritó el hombre de franela, apretando los dientes mientras el viento le azotaba la cara. Marcus se agachó junto a ellos, con Ezra aún agarrado a un brazo. Sus ojos recorrieron el caos, el pasillo lleno de vasos de plástico, revistas rotas, un carrito de comida volcado, y entonces lo vio. Un pesado carrito de bebidas, volcado durante el forcejeo anterior, yacía atascado contra la pared del pasillo varias filas detrás de ellos. «¡Ahí!», señaló Marcus, alzando la voz por encima del viento. «¡Ese carrito! Podemos usarlo para bloquear el flujo de aire». El hombre del traje miró hacia atrás, con una vacilación en el rostro, pero luego asintió. «Vamos». Los tres se apresuraron. Marcus le pasó a Ezra brevemente al hombre de franela, quien acomodó al bebé firmemente contra su pecho, como si comprendiera sin palabras que la seguridad de ese niño lo era todo. Marcus y el hombre del traje se agacharon y forcejearon con la carreta caída. Las ruedas metálicas chirriaban al enderezarla. Pesaba más de lo que parecía, cargada con botellas, latas y el peso de la desesperación. Con los músculos ardiendo y la cabina ligeramente inclinada bajo sus pies, arrastraron la carreta, centímetro a centímetro, hacia la salida abierta. El viento luchaba contra ellos a cada paso, aullando a través del fuselaje, intentando empujarlos hacia atrás. Pero Marcus tenía la mandíbula apretada, su visión reducida a un solo objetivo: proteger a su hijo, protegerlos a todos. Llegaron a la puerta,
El hombre de franela devolvió a Ezra con cuidado, con las manos temblorosas ahora que la adrenalina comenzaba a desvanecerse. Marcus tomó a su hijo y giró su cuerpo, protegiendo a Ezra del viento, mientras los otros dos empujaban la carreta contra la abertura. El ruido se apagó ligeramente. La estructura metálica de la carreta bloqueaba lo peor del vendaval. No era una foca, pero era algo. «Por ahora», jadeó el hombre del traje, sujetando el carrito con el hombro. «Nos dará tiempo». El intercomunicador crepitó. La voz del capitán llegó, tensa y entrecortada. «Les habla su capitán. Agárrense fuerte. Estamos realizando un descenso de emergencia». Marcus exhaló lentamente, con el sudor corriéndole por la cara y el pelo pegado a la frente. A su alrededor, los pasajeros seguían sumidos en el caos, algunos sollozando, otros paralizados, muchos aferrándose a los reposabrazos con los ojos cerrados y las mandíbulas apretadas. Las máscaras de oxígeno danzaban sobre ellos como fantasmas. Marcus miró a Ezra, que tenía los ojos cerrados, el rostro rojo y la boca abierta en un llanto silencioso y exhausto. Sus deditos se aferraron al cuello de la camisa de su padre. «Estás bien», susurró Marcus, rozando la nuca del bebé. «Te tengo». Pero incluso mientras lo decía, su mente daba vueltas con todo lo que acababa de suceder. Orin se había ido, arrastrado hacia el cielo. La salida de emergencia casi los había arrastrado a todos a la muerte. Y ahora, aunque lo peor parecía haber pasado, Marcus no podía quitarse la sensación de que algo en este ataque, en Orin, no era casual. Había habido demasiada intención, demasiado control en aquella locura. Guardó ese pensamiento por ahora. Aún no era momento de preguntas. Era hora de sobrevivir. El viento seguía silbando a través de las estrechas grietas alrededor de la barricada improvisada. Los pasajeros permanecían apiñados, en silencio, mirando a Marcus no solo con miedo sino con asombro. Algunos asintieron lentamente, reconociéndolo. Algunos incluso susurraron «Gracias». Pero Marcus no le devolvió el saludo. No se sentía un héroe. Se sentía como un padre que apenas había escapado de las fauces de algo más grande de lo que ninguno de ellos comprendía. Miró la salida bloqueada, luego la luz roja parpadeante sobre ella. Esto no había terminado. Todavía no. Incluso cuando una batalla termina, la guerra contra el miedo continúa. El avión cayó con fuerza. No fue un descenso lento, sino una sacudida repentina y brutal que abrió de golpe los compartimentos superiores y resonaron jadeos de sorpresa en la cabina. Las bandejas tintinearon. El café se salpicó y las gafas de un hombre volaron de su cara, deslizándose por el pasillo. Marcus se aferró al reposabrazos con una mano y abrazó a Ezra con más fuerza con la otra, sintiendo todo el peso de su hijo contra el pecho. El arnés del cinturón de seguridad se clavó en su hombro mientras el avión volvía a cabecear, esta vez con una violenta sacudida que hizo que todos a bordo comprendieran lo cerca que estaban del desastre. Al otro lado de la fila, un pasajero aferraba un collar con una cruz y susurraba oraciones en voz baja. Otro se balanceaba, murmurando incoherencias, mientras un tercer hombre junto a la ventana hundía la cara entre las manos, con los hombros temblorosos. Las luces parpadearon, se atenuaron y luego volvieron débilmente, como si el propio avión intentara no perder el conocimiento. Marcus miró a su alrededor. La adrenalina mantenía sus sentidos dolorosamente alerta. Ezra gimió suavemente, sus pequeñas manos aferradas a la camisa de su padre. «Tranquilo, hombrecito», murmuró Marcus, besando la frente de Ezra. «Saldremos de esto». Su voz era firme, pero por dentro, sus pensamientos se agitaban como una tormenta. Su mente de ingeniero se aferraba a los cálculos, la presión del aire, la velocidad de descenso, la integridad de la cabina, pero no era suficiente para silenciar la pregunta más profunda que lo atormentaba. ¿Por qué lo había hecho Orin? Marcus aún podía ver la mirada del auxiliar de vuelo. No había sido una crisis nerviosa, no había sido pánico, ni estrés, ni rabia, había sido algo más frío, calculado. Como si Orin supiera exactamente lo que hacía, como si la locura fuera solo una máscara para algo mucho más deliberado. No había actuado por impulso, había seguido un plan que implicaba poner en peligro no solo a un bebé, sino a todos los pasajeros a bordo. Marcus apretó a Ezra con más fuerza. El recuerdo de la expresión contorsionada de Orin se negaba a desvanecerse. Las piezas no encajaban,
Todavía no, pero apuntaban a algo peor que el colapso de un solo hombre. Era la forma en que Orin había esperado, eligiendo el momento de la turbulencia, la forma en que se había movido con rapidez y confianza, la seguridad en sus acciones. Marcus había resuelto innumerables sistemas complejos en su profesión, pero ahora sentía que estaba reconstruyendo algo más peligroso que cualquier código, un patrón de intenciones tras un acto terrorista. La voz del piloto crepitó por el intercomunicador, entrecortada y urgente. Les habla su capitán. Estamos en descenso de emergencia. Repito, descenso de emergencia. Todos los pasajeros permanezcan sentados y prepárense para el aterrizaje. Les aseguro que estamos haciendo todo lo posible para mantener el avión estable. La cabina gimió bajo la tensión. Los tornillos crujieron, los paneles vibraron. El aire en el interior era tenso, frío, impregnado del sonido de respiraciones agitadas y sollozos silenciosos. Ezra gimió de nuevo, esta vez más fuerte. Marcus se meció suavemente, susurrando palabras de consuelo, pero su mente no dejaba de dar vueltas. ¿Y si esto no hubiera terminado? Miró hacia la parte delantera del avión, donde otros auxiliares se movían frenéticamente. Algunos ayudaban a los pasajeros, pero otros parecían paralizados, perdidos en la conmoción. La tripulación no estaba unida. No seguían el protocolo. Le recordó algo más, cuando el sistema falla no por caos, sino por diseño. Un hombre al otro lado del pasillo gritó de repente. ¿Y si alguien más forma parte de esto? Su voz era aguda, quebrada por el miedo. ¿Y si no estaba solo? Varias cabezas se giraron. Los ojos se abrieron de par en par. La paranoia se filtró por la cabina como un gas. Marcus no respondió en voz alta, pero por dentro, la idea lo golpeó como un martillo. ¿Y si Orin no era el único? El hombre había intentado tirar a un bebé de un avión. Eso no era solo malicia, era locura a propósito. A Marcus se le revolvió el estómago al recordar las palabras de Orin. Este ruido se acaba ahora. No puedo soportarlo. No era que deje de llorar. Era algo más amplio, simbólico. Ezra se movió de nuevo. Su voz se quebró en un grito débil. Marcus se balanceó suavemente, moviendo las manos con cuidado instintivo, pero sus ojos no dejaron de recorrer la cabina. «Espera», murmuró una voz desde atrás. «Ya casi bajamos». «Que Dios nos ayude», dijo otro. Pero Marcus no esperaba ayuda. Estaba analizando. La presión, la gente, las implicaciones. ¿Y si este vuelo no era una rareza? ¿Y si era una prueba? La idea se apoderó de su pecho. Tal vez Orin había querido que lo detuvieran. Tal vez el objetivo no era el éxito, sino la reacción. ¿Cuántos pasajeros entraron en pánico? ¿Quién se quedó paralizado? ¿Quién actuó? Un experimento de miedo en vivo. La idea lo estremeció más que la altitud. Si esto era una prueba, ¿quién estaba mirando? Otra caída tiró del avión hacia abajo. Los gritos llenaron la cabina. La señal del cinturón de seguridad parpadeó en rojo y el llanto de Ezra se convirtió en un gemido. Marcus se acurrucó para proteger a su hijo lo mejor que pudo. Aún no veía la pista. No sentía la fricción del tren de aterrizaje, solo el implacable descenso. Entonces, por un breve instante hubo silencio. Una calma. De esas que preceden al impacto. Marcus se preparó con cada músculo tenso, la cuna apretada contra su pecho como un escudo contra el mundo. No pensó en estadísticas ni probabilidades. Pensó en la primera sonrisa de Ezra, en cómo el niño reía al ver ventiladores de techo, en las suaves mañanas, las canciones de cuna y la promesa que había hecho de protegerlo siempre. No iban a morir hoy. No así. No en el experimento de otro. El avión volvió a caer, más fuerte, más agudo. El rugido de los neumáticos sobre el asfalto aún no había llegado. La tormenta seguía rugiendo. Marcus cerró los ojos, con los labios pegados al oído de su hijo. «Lo lograremos». Y entonces, débil y tembloroso, el pensamiento resonó de nuevo. Esto no era casualidad. Apretó la mandíbula. Descubriría por qué. Lo descubriría todo, no por venganza, sino por la verdad. Porque si Orin formaba parte de algo más grande, otros podrían intentarlo de nuevo. Y la próxima vez, podría no ser él el que estuviera en el avión. Cuando la locura parece un propósito, el peligro acecha tras la caída. El avión se estrelló contra la pista, con una sacudida que hizo vibrar las bandejas y a los pasajeros jadear. Los neumáticos chirriaron, el metal crujió y por un instante,
Pareció que todo el avión iba a estallar. Marcus apretó los dientes, con una mano protegiendo el pequeño cuerpo de Ezra, y la otra apoyada contra el asiento de delante. El bebé gimió suavemente, pero estaba vivo, a salvo en los brazos de su padre. Fuera de la ventana, camiones de bomberos rojos y brillantes luces azules pasaban junto al avión, con sirenas silenciosas pero urgentes, como guardianes que llegan demasiado tarde. El avión se detuvo bruscamente. Un silencio, breve y aturdido, invadió la cabina. Entonces el sonido regresó, primero en jadeos, luego en sollozos, y finalmente en vítores. Algunos pasajeros aplaudieron, otros se derrumbaron y otros simplemente miraron al frente con aturdida incredulidad. Marcus apenas se movió. Sus brazos rodeaban a Ezra y su mente aún intentaba calmarse tras el caos que acababa de vivir. El aire se sentía más tenso, el espacio más apretado. El sudor le corría por las sienes. Aún podía oír el viento aullar en sus oídos, aunque la salida ya estaba cerrada. Los equipos de emergencia irrumpieron en el avión por la entrada principal. Hombres con chalecos fluorescentes y botas pesadas gritaban órdenes, con el rostro tenso por la urgencia. Un paramédico se agachó junto a la fila de Marcus, revisándolo por si tenía alguna herida, pero Marcus negó con la cabeza. «Ayuden a los demás primero», dijo con voz ronca y baja. «Estamos bien». Un hombre alto y uniformado se abrió paso por el pasillo. Sus alas plateadas de piloto brillaban bajo las luces de la cabina, pero sus ojos estaban oscurecidos por algo más pesado que el estrés. El capitán Ryland Corde. Era un veterano de los cielos, con reputación de controlarse bajo presión. Sin embargo, ahora, esa calma exterior se estaba resquebrajando. Se detuvo junto a Marcus, se inclinó y habló con una voz apenas superior a un susurro. «Señor Delroy», dijo, recorriendo la cabina con la mirada antes de encontrarse con la de Marcus. «Necesito un momento de su tiempo, en privado». Marcus miró a Ezra y luego al capitán. «¿Se trata de Orin?» El capitán Corde asintió levemente, apretando la mandíbula. «Sí, por favor, acompáñeme». Marcus se levantó con cuidado, todavía abrazando a su hijo. El peso de Ezra contra su pecho lo aterraba y lo agobiaba a la vez. Cada paso por el estrecho pasillo se sentía como caminar sobre la cuerda floja sobre algo terrible. La tripulación se apartó a su paso, algunos con miradas de admiración, otros con culpa en los ojos. Nadie habló. En la cocina, cerca de la cabina, el capitán cerró la cortina tras ellos. El aire estaba más tranquilo allí, pero la tensión era más densa. «Hay algo que necesita saber», dijo Corde. «Algo que no podría decir delante de los demás». Marcus cambió de postura, acomodando a Ezra en sus brazos. «Adelante». Corde dudó un momento y luego habló. Orin Vance no era un simple tripulante inestable. Estaba siendo investigado por un grupo de trabajo de seguridad interna, con el que yo colaboraba discretamente. Habíamos recibido informes anónimos sobre su comportamiento, conversaciones extrañas, ausencias inexplicables, comunicaciones cifradas. El corazón de Marcus latía con más fuerza. ¿Por qué seguía volando? Aún no teníamos suficiente para castigarlo. El sindicato, el papeleo. Primero intentábamos construir un caso más sólido, admitió Corde en voz baja y avergonzado. Pero ahora creo que llegamos demasiado tarde. Marcus lo miró fijamente, intentando asimilar el peso de sus palabras. «Hay más», continuó el capitán. «Esos informes mencionaban a un grupo, algo llamado el Círculo Halbet. No se sabe mucho sobre ellos, pero su interés parece ser la guerra psicológica. Miedo, estrés en condiciones extremas. Se les ha relacionado con emergencias simuladas, pánico manipulado, y ahora creemos esto». Marcus retrocedió, agarrando a Ezra con más fuerza mientras se le revolvía el estómago. «¿Estás diciendo que esto no fue una crisis nerviosa?» «No», dijo Cord, sacudiendo la cabeza con gravedad. «Fue una prueba. Tú y Ezra no fueron blanco de la ira. Fueron variables en un experimento». La palabra experimento se sintió como hielo en las venas de Marcus. Recordó la forma en que Orin se movía con determinación, la inquietante calma antes de la tormenta, los murmullos sobre distracciones, la negativa a ser detenido. Todo tenía ahora una especie de sentido enfermizo. «¿Por qué me cuentas esto?», Srenia preguntó Marcus. «Porque podrían intentarlo de nuevo», dijo Corde.
Y porque sobreviviste, lo detuviste. Mereces saber de qué formas parte ahora. Marcus miró a Ezra, el bebé ahora dormido, sin darse cuenta de lo cerca que el cielo había estado de llevárselo. Afuera, oía a los periodistas gritando a través de la terminal. Equipos de noticias. Cámaras con flashes. La palabra héroe resonaba como confeti, pero Marcus no se sentía como tal. Todavía no. ¿Qué pasa ahora?, Srenia preguntó en voz baja. No lo sé, admitió Cord, pero creo que esto es más grande de lo que imaginábamos. Marcus miró más allá de la cortina, más allá del caos y el alivio, hacia la niebla de preguntas que aún se formaban en su mente. Habría investigaciones, titulares, declaraciones públicas. Pero en el fondo, algo más oscuro había despertado, y él había sido arrojado directamente a ello. Había sobrevivido a un loco en el cielo, pero algo le decía que el verdadero peligro apenas comenzaba. Abrazando con fuerza a Ezra, Marcus se dio cuenta de que su lucha apenas comenzaba. A veces, sobrevivir es solo el prólogo de la verdadera guerra. La puerta de emergencia se cerró de golpe tras Marcus al bajar del avión. Le dolían las piernas de cansancio y aún abrazaba a Ezra. Luces cegadoras rojas y blancas pulsaban por la pista mientras los bomberos invadían el avión. Las voces crepitaban en las radios, las botas golpeaban el pavimento. Un aire denso y acre se aferraba a todo. Combustible, metal, sudor, miedo. Los paramédicos se apresuraron a acercarse, sus manos enguantadas extendiéndose primero hacia Ezra. Marcus dudó, su agarre instintivo y feroz, antes de finalmente soltarlo. Observó cómo revisaban la respiración, el ritmo cardíaco y los reflejos de su hijo con una urgencia practicada. Dentro de la terminal, el caos no hacía más que multiplicarse. Los periodistas se apiñaban contra las barreras de seguridad, gritando preguntas, sosteniendo micrófonos, teléfonos, cualquier cosa que pudiera capturar un atisbo del hombre al que ahora llamaban el padre héroe. Los flashes estallaron. Un mar de ruido inundó a Marcus. Vítores, preguntas, confusión, pero su mente permaneció fija en las últimas palabras del capitán. Estaba bajo investigación. Esto no fue casualidad. Escudriñó a la multitud y vio a dos hombres con trajes oscuros de pie cerca del control de seguridad. No estaban filmando, no estaban presas del pánico, lo observaban atentamente. Uno le susurró algo al otro y empezó a moverse en su dirección. Marcus se irguió, protegiendo instintivamente a Ezra con su cuerpo. El hombre se acercó con aire de autoridad, aunque sus pasos eran lentos y pausados. «¿Señor Delroy?», preguntó el hombre con voz tranquila pero firme. «Me llamo Alden Cryle. Trabajo en la Oficina Nacional de Tránsito. ¿Puedo hablar con usted en privado?» Marcus entrecerró los ojos. ¿Sobre qué? Alden miró brevemente a los camarógrafos detrás de ellos, luego volvió a mirar a Marcus. «No aquí, pero es importante. Usted y su hijo aún podrían estar en peligro». Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Marcus asintió con rigidez, en voz baja. «Dirige el camino». Los llevaron a una oficina segura junto a la terminal principal. Una habitación estéril y sin ventanas con 2 sillas y un escritorio de metal. Ezra gimió suavemente percibiendo la tensión. Marcus lo meció suavemente, susurrándole palabras tranquilizadoras. Alden cerró la puerta tras ellos, cerrándola con un panel codificado, antes de sentarse frente a Marcus. «Hiciste más que sobrevivir hoy», comenzó Alden, juntando los dedos. «Interrumpiste algo mucho más grande que un miembro inestable de la tripulación». Marcus no habló, esperando. Alden continuó. «Orrin Vance no actuaba solo. Llevaba meses en nuestra mira. Sospechábamos que estaba conectado con un grupo encubierto que operaba bajo el nombre de Círculo Halbert. Hasta ahora no podíamos probarlo». Marcus apretó la mandíbula. «¿Y qué se supone que es este círculo?» «Un grupo de expertos, pero no del tipo académico», dijo Alden con gravedad. «Creen que el miedo es la forma más pura de la respuesta humana. Organizan eventos, controlan el caos para observar cómo reacciona la gente bajo presión. Accidentes, fallos del sistema, incluso amenazas deliberadas a niños». Marcus apretó a Ezra. «¿Me estás diciendo que mi hijo fue el objetivo de algún experimento retorcido?» «No un objetivo personal», dijo Alden rápidamente. «Pero lo utilizaron, sí. Orrin te seleccionó. Viajabas solo, un padre con un niño pequeño.
Vulnerable, pero capaz. Querían ver qué se necesitaba para que un hombre se derrumbara o luchara. Los pensamientos de Marcus daban vueltas, las miradas frías, las miradas fulminantes, la crueldad calculada. Nada de eso había sido al azar. ¿Y ahora? Ahora eres testigo, y eso te hace valioso para nosotros y peligroso para ellos. Marcus se inclinó hacia adelante, con voz baja y firme. Dijiste que aún podría estar en peligro. ¿Qué no me estás contando? Alden dudó, luego sacó una carpeta. Dentro había fotos de vigilancia. Orin hablando con otros hombres no identificados en rincones tranquilos de aeropuertos, diagramas de patrones de vuelo y mapas marcados con símbolos codificados. Algunas imágenes mostraban niños, familias. Solo hemos arañado la superficie, admitió Alden. No sabemos cuántos miembros tienen ni a qué altura llega, pero sabemos esto: el vuelo 732 no fue el final, fue una prueba. La habitación quedó en silencio, interrumpida solo por las leves respiraciones de Ezra. Marcus miró a su hijo, ahora en paz, inconsciente de lo cerca que había estado de lo impensable. Su corazón latía con fuerza de rabia, no solo contra Orin, sino contra la máquina invisible que los había puesto juntos en ese avión. ¿Qué necesitas de mí? Necesitamos que estés protegido. Mantén un perfil bajo por ahora, te asignaremos un equipo de seguridad, te reubicaremos temporalmente. Pero con el tiempo, puede que necesitemos tu testimonio. Marcus se levantó lentamente. El testimonio no será suficiente. Alden arqueó una ceja. ¿Qué quieres decir? O sea, no voy a quedarme sentado esperando a que regresen. Si este círculo es real, si todavía están ahí fuera, quiero ayudar a detenerlos. Alden lo observó atentamente y asintió lentamente. No eres el primero en decir eso, pero puede que seas el primero en poder decirlo. Marcus no dijo nada. No hacía falta. El fuego en sus ojos ya había respondido por él. Volvió a levantar a Ezra en sus brazos, acunándolo con una ternura que desmentía la tormenta que sentía en su interior. El padre que casi había sido arrancado del cielo seguía de pie, pero sabía que el verdadero descenso apenas comenzaba. Cuando Alden abrió la puerta y la intensa luz del pasillo se filtró, Marcus dio un paso adelante, cada movimiento deliberado. Cuando el suelo se siente inestable, la caída nunca termina del todo. La puerta se cerró tras Marcus con un chasquido frío y definitivo, aislándolo de las voces, los destellos y el caos de la terminal. La habitación estaba tenuemente iluminada, estéril y silenciosa, salvo por el suave zumbido de la ventilación superior. Ezra se removió en sus brazos, pero permaneció dormido, su pequeño rostro sereno, inconsciente de lo cerca que había estado de perderse. Marcus se sentó lentamente, con los músculos doloridos por el esfuerzo del descenso, sus brazos aún abrazando a su hijo con aire protector. Al otro lado de la mesa estaba sentado Alden Crail, con el rostro impasible, los ojos cargados por algo más profundo que el cansancio. Sin decir palabra, Alden abrió una carpeta manila y extendió el contenido como piezas de un rompecabezas. Había fotos de vigilancia de Orin Vance, algunas en aeropuertos, otras en edificios sin identificar, e informes de comportamientos salpicados de tinta roja. Ciertas líneas estaban tachadas, nombres y operaciones sepultados bajo una densa censura. Una imagen en particular llamó la atención de Marcus. Orin sentado en un restaurante, hablando con dos hombres con trajes idénticos color carbón, con las caras ligeramente apartadas de la cámara. La fecha era 3 meses antes del vuelo. No se trata solo de un empleado rebelde que pierde la cabeza, dijo Alden en voz baja y firme. Orin fue reclutado. Marcus apretó con más fuerza a Ezra, cambiándolo de posición con suavidad. ¿Reclutado por quién? Alden sacó un último documento y lo deslizó sobre la mesa. La página tenía un solo nombre en la parte superior, en letras mayúsculas: el Círculo Halbet. Debajo, frases como inducción de volatilidad psicológica, análisis de estrés civil y eventos de ruptura de umbral estaban dispersas entre las tachaduras. «Son un grupo clandestino», continuó Alden con la mirada fija. «Llevamos años rastreando rumores sobre ellos. No quieren dinero, no quieren secuestrar aviones ni ganar fama. Quieren datos, datos en tiempo real, sin filtrar, sobre el miedo, el pánico, las averías. Se infiltran en sistemas, aerolíneas, hospitales, incluso escuelas.
solo para estudiar qué sucede cuando la estructura se derrumba. La mente de Marcus dio vueltas. El peso de la verdad lo desplomó con una fuerza más violenta que la turbulencia. Casi había perdido a su hijo, no por la ira de un hombre, sino por un experimento. Porque alguien en una habitación como esta había querido ver cómo reaccionaba. La rabia que lo invadía era diferente a todo lo que había sentido antes. No era ruidosa, no era ardiente, era silenciosa y fría, subiendo desde la boca de su estómago como agua helada, helando sus huesos al ascender. Nos utilizaron, dijo Marcus en voz baja, no como una pregunta, sino como una constatación de hechos. Pusieron a Ezra en peligro, solo para ver qué hacía yo. Alden asintió solemnemente. Creemos que Orin debía provocar una reacción, no necesariamente tener éxito. La información que querían estaba en tu pánico, tus decisiones, la reacción en cadena dentro de esa cabaña. Pero no te derrumbaste, Marcus. Actuaste. Y ahora saben tu nombre. Un silencio se extendió entre ellos, denso por la comprensión. Fuera de la habitación, el mundo ya estaba convirtiendo a Marcus en un símbolo, un héroe, un titular. Pero aquí, entre esas cuatro paredes lo marcaban como algo más, una carga, un testigo, tal vez incluso una amenaza para quienes habían orquestado el caos. ¿Y ahora qué? Srenia preguntó Marcus, con la mirada fija en la fotografía de Orin. Alden se inclinó hacia adelante, cruzando las manos. Ahora intentaremos desmantelar lo que podamos. Pero son sombras, Marcus. Y a las sombras no les gusta que las expongan. Has sobrevivido a algo que pretendían mantener en secreto. Eso te convierte en una diana. Marcus miró a Ezra, su pequeño pecho subiendo y bajando contra el suyo. Las manos del bebé estaban cerradas en puños suaves. Su cabeza descansaba bajo la barbilla de su padre. ¿Qué tan cerca había estado de perderse en el cielo? ¿De convertirse en un número en algún estudio desquiciado? Le dolía el corazón al pensarlo. Sin embargo, su mente ya había avanzado. El ingeniero que llevaba dentro, el solucionador de problemas, había despertado. Entonces no puedo irme a casa y fingir que no pasó, dijo Marcus. No lo haré. Alden no discutió. Simplemente asintió, dejando en silencio un teléfono desechable y una tarjeta con un número de línea segura sobre la mesa. Estaremos en contacto. Por ahora, guarda silencio. Y mantente alerta. Ya no eres solo un padre, eres un testigo. Y a los testigos se les borra la voz. Marcus se levantó lentamente, con cuidado de no despertar a Ezra. Miró una vez más las fotos, luego a Alden. No quiero protección, dijo Marcus con voz firme. Quiero entender a qué nos enfrentamos realmente. La expresión de Alden no cambió, pero algo en sus ojos reconoció la determinación que tenía ante sí. Obtendrás tus respuestas, respondió, pero no serán fáciles. Marcus se giró hacia la puerta. El pasillo estaba vacío, silencioso, demasiado silencioso. Cada paso al salir de esa habitación ahora tendría un peso. Sabía que el círculo Halbert seguía observando. Sabía que podrían volver, pero también sabía algo más. Estaría listo. Tenía que estarlo. Miró a su hijo, que seguía profundamente dormido a pesar del mundo que se estremecía a su alrededor. Ese fue el último momento en que se permitió temblar. La elección de un padre nunca es retirarse, es desafiar. La palabra umbral resonó en los oídos de Marcus mientras estaba sentado en la habitación en penumbra, contemplando el expediente censurado que Alden acababa de colocarle delante. El aire acondicionado zumbaba sobre ellos, apenas interrumpiendo la tensión rancia que los oprimía como un segundo techo. El documento era delgado, apenas un puñado de páginas con la mayoría de las líneas tachadas, pero las palabras que quedaban impactaban más fuerte que cualquier informe completo. Salida que revela la verdad, leyó Marcus en voz alta, con voz baja y firme, aunque sus dedos se tensaron en los bordes de la página. No solo intentaban asustar a la gente, querían estudiar cómo se descompusieron. Alden Crail, sentado al otro lado de la mesa, se inclinó hacia adelante, con las manos firmemente entrelazadas. Su mirada era penetrante tras unas gafas de montura metálica, de esas que le daban más aspecto de profesor que de investigador. Pero su postura contaba otra historia. Tensa, cautelosa, alerta. Nunca se esperó que Orin tuviera éxito, dijo en voz baja. El círculo no quiere bajas, quiere reacciones. El miedo es la información.
Marcus se reclinó lentamente. La silla crujió bajo él. Su mente repasó el momento en que Orin había accionado la palanca de emergencia, la fría certeza en sus ojos, la metódica forma en que se había movido. No había sido una avería, había sido una demostración. Cada movimiento que hizo fue calculado, murmuró Marcus. No solo quería que Ezra se fuera, quería que todos en ese vuelo lo sintieran, que lo presenciaran. Alden asintió con gravedad. Ese es su patrón: aislar, provocar, observar. La habitación quedó en silencio por un instante, roto solo por el crujido de otro archivo al abrirse. Marcus examinó la página. Había fragmentos de comunicación, correos electrónicos, mensajes cifrados, incluso notas físicas recuperadas del casillero de Orin. Frases repetidas como un mantra. El miedo agudiza la conciencia. El umbral del pánico colectivo. Pon a prueba el arco del instinto. A Marcus se le encogió el pecho. ¿Cuántos experimentos más de estos están planeando? Eso es lo que intentamos averiguar, respondió Alden con un tono más frío. Pero son inteligentes, no siguen patrones que podamos rastrear fácilmente, y ya se han silenciado desde el incidente. Las palabras le pesaron. La mente de Marcus corría, su cerebro de ingeniero repasando variables, resultados, puntos de fallo. Había dedicado su carrera a diseñar sistemas resistentes al estrés, redes, algoritmos, soluciones que prosperaban bajo presión. Pero ahora el sistema que se estaba probando era la humanidad misma. «Déjame ayudarte», dijo Marcus con voz más firme. «No me uses solo como testigo. Déjame construir algo, rastrearlos, exponerlos, lo que sea. No puedo quedarme sentado esperando mientras otra familia es atacada». Alden arqueó una ceja. «Eres padre, Marcus. Ya hiciste más que la mayoría. No le debes nada más a nadie». «Le debo todo a Ezra», respondió Marcus con los ojos llenos de determinación. «Y si logro evitar que otro padre abrace a su bebé en medio de una pesadilla, entonces no habré terminado». Alden guardó silencio un largo momento y finalmente asintió. «Hay un nombre, un contacto, alguien que dejó el círculo hace años. Lo hemos estado buscando. Podría ser la puerta de entrada». El corazón de Marcus se aceleró. «¿Cómo se llama?» Alden dudó. Luego deslizó una tarjeta sobre la mesa. Era simple, sin título ni logotipo, solo un nombre y un número garabateados con letra apretada y definida. Caleb Straynor. Era uno de sus arquitectos de datos. Sabe cómo piensan. Si alguien puede decirnos dónde atacarán a continuación, es él. Marcus se guardó la tarjeta en el bolsillo de la chaqueta, ya haciendo planes. Pero en el fondo, sabía que esto era solo el principio. No se trataba de un solo vuelo ni de una sola locura, se trataba de una idea. La creencia de que el miedo era una herramienta, que el pánico podía medirse como la temperatura, que las vidas humanas eran solo variables en una ecuación grotesca. Y en algún lugar, allá afuera, otro vuelo estaba embarcando. Otro padre acomodaba a su hijo en una cuna, sin darse cuenta de que otros ojos ya lo observaban. Marcus estaba de pie, con la foto de Ezra aún guardada en la cartera. No huiría, no se retiraría. Los construiría, lucharía y los expondría, pieza por pieza. Cuando la verdad se esconde en acertijos, la determinación se convierte en la única clave. Marcus permanecía de pie bajo el resplandor blanco de los focos, con el traje impecable, pero los ojos ensombrecidos por el peso de lo que estaba a punto de hacer. La sala del tribunal era fría, austera, revestida de paneles de nogal oscuro y rodeada de observadores silenciosos cuyas plumas flotaban sobre blocs de notas como espadas a punto de atacar. Una fila de funcionarios del gobierno estaba sentada tras escritorios pulidos, con expresiones indescifrables. Ante ellos estaba el hombre que había sobrevivido a lo que nadie debería haber sobrevivido. Y hoy no estaba allí para relatar una tragedia. Estaba allí para impulsar el cambio. «Diga su nombre para que conste en acta», pidió uno de los funcionarios. «Marcus Delroy», respondió con voz serena pero con un tono vehemente. «Ingeniero de sistemas. Padre. Sobreviviente del vuelo 732 de Skyward Air». El silencio que siguió estaba cargado de expectación. A su izquierda, Alden Crail permanecía rígido con un traje gris carbón, sus ojos escudriñando el panel del tribunal en busca de cualquier signo de resistencia. El investigador asintió levemente, lo suficiente como para decir: «No está solo».
Marcus respiró hondo y abrió la carpeta que tenía delante. Dentro había correos electrónicos impresos, fotos de vigilancia y archivos personales sellados con sellos oficiales. En la página superior, en negrita, Orrin Vance, materiales clasificados. «No estoy aquí para revivir el terror que ocurrió en ese vuelo», comenzó Marcus, su voz resonando por toda la cámara. «Estoy aquí para exponer el sistema que lo permitió». La sala se emocionó. Algunos miembros de la prensa se inclinaron hacia adelante, con cámaras destellando tras la barrera de cristal del fondo. Marcus levantó un documento, un memorando interno fechado 2 meses antes del incidente. «Este memorando», dijo, «muestra que Orrin Vance ya estaba siendo investigado por inestabilidad psicológica. Pero lo que es más importante, lo vincula con un grupo encubierto conocido como el Círculo Halbert, una red de individuos que creen que el miedo es una herramienta para el progreso, no para la destrucción». Las exclamaciones de asombro resonaron en la sala. El oficial a cargo, un hombre severo llamado Raymond Thorne, arqueó una ceja. «Señor Delroy, ¿dice que este ataque fue orquestado?» «Digo que fue intencional», respondió Marcus con un tono de voz más intenso. «No de la forma que cabría esperar, no para matar, sino para observar. Orrin no intentaba derribar el avión, intentaba provocar miedo, terror puro y real y registrar la respuesta humana. No éramos pasajeros, éramos sujetos de prueba». Pasó al siguiente documento, una transcripción de comunicaciones interceptadas entre Orrin y un contacto no identificado. Hablaron de umbrales, desencadenantes psicológicos, patrones de pánico. Una línea dice: «El llanto del niño purificará la prueba». «Ese niño», añadió Marcus con la voz tensa por la emoción, «era mi hijo de 6 meses». Los oficiales intercambiaron miradas tensas. Uno empezó a tomar notas con más rapidez. Alden dio un paso al frente y le entregó una memoria USB. «Esto contiene registros de audio, mensajes recuperados y fragmentos del historial de búsqueda de Orrin. El patrón es claro. No trabajaba solo». Marcus hizo una pausa, dejando que el silencio se asentara como el polvo. Podía sentir las miradas de la sala presionando contra su piel, algunas escépticas, otras temblorosas. Sus manos temblaron ligeramente al cerrar la carpeta. El dolor de lo que había soportado aún vivía en él, pero hoy lo controlaba. Hoy, el miedo le servía. «Puede que Orrin se haya caído de ese avión», continuó Marcus, «pero el círculo sigue vivo. Explotan los mismos sistemas en los que confiamos. Pilotos, auxiliares de vuelo, ingenieros, cualquiera puede ser un vehículo para su locura. Y a menos que cambiemos la forma en que protegemos a los pasajeros, atacarán de nuevo». Thorne se inclinó hacia adelante. «¿Y qué propone, señor Delroy?» «Propongo un mandato», dijo Marcus sin dudarlo. «La revisión de la tripulación debe ser tan exhaustiva como la de los pasajeros. Las evaluaciones psicológicas deben ser regulares, no opcionales. Y debemos reconocer que la amenaza ya no está solo en la cabina. Podría ser la cabina». Retrocedió un paso, con el corazón latiendo con fuerza, pero aún no había terminado. «También he fundado la Fundación Ezra», añadió. «Lleva el nombre de mi hijo. Su misión es simple: proteger a las familias de los peligros invisibles en los viajes. Monitorearemos, defenderemos y educaremos. Porque ningún padre debería tener que enfrentarse a lo que yo pasé, y ningún niño debería correr peligro por la investigación retorcida de otro». Pasó un momento, luego otro. Y entonces comenzaron aplausos silenciosos, primero desde la última fila, luego desde los observadores, y finalmente algunos asentimientos vacilantes desde el propio tribunal. Cuando el tribunal pidió un receso, Alden puso una mano firme en el hombro de Marcus. «Hoy cambiaste la narrativa», dijo en voz baja. Marcus miró al suelo, luego a la salida de la cámara. Más allá, el mundo esperaba, cambiado, incierto, pero observando. Y aunque la sombra del círculo aún persistía, la determinación de Marcus era clara. Si alguna vez lo intentaban de nuevo, él estaría listo. La supervivencia puede terminar la historia, pero la rebeldía comienza el legado. Segundos después, el padre cambió las tornas, arrastrándolo por la misma puerta con la que lo amenazó. Si defiendes la protección del inocente y el castigo del culpable, suscríbete ahora. Juntos nos alzamos. Aviso legal. La historia que acaba de ver es ficticia. Aborda temas como el racismo, el abuso de autoridad
y las violentas consecuencias de los prejuicios descontrolados. Su propósito es concientizar sobre la discriminación sistémica, provocar la reflexión sobre la rendición de cuentas en puestos de confianza e inspirar acciones en pos de la justicia y la igualdad.